Bueno, voy a hablar acerca de una situación que realmente está aconteciendo. El tema va a ser la problemática de la presentación de Jesucristo crucificado y la guerra espiritual. Ese prácticamente va a ser el tema del cual vamos a estar hablando. Vamos a leer la Biblia en Gálatas capítulo 3, si me pueden hacer favor todos. ¿No tienes Biblia? Te voy a dar una. Ahorita vamos a leer lo que es Gálatas 3. Solo le voy a dar una Biblia aquí a mi compañero. Okay. Gálatas. ¿Está bien? No sé si Gálatas 3. Ok, entonces vamos a leer Gálatas capítulo 3. Y dice lo siguiente. Dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Otra vez: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, este es el tema que prácticamente, como mencionamos, vamos a hablar. Hablo de la problemática porque realmente es un problema que no es necesariamente solo de este tiempo, sino que ya se ha estado dando desde este tiempo, es decir, desde el tiempo de Gálatas, hasta nuestra fecha, y va a seguir pasando hasta la venida de Cristo. Lo único es de que tenemos que entender bien este punto para saberlo manejar. Por ejemplo, este punto que menciona Pablo acá, por lo menos es una base central de todo. Es decir, que él le menciona que se presentó claramente a Jesucristo como crucificado. Es decir, de que la revelación de Jesucristo crucificado es necesaria para la evangelización y las personas se conviertan a Cristo. Que si alguien se quiere mantener en el camino de Cristo, lo que tiene que hacer es entender la revelación del Cristo crucificado. Y que la persona que se apartó del Evangelio por diversas razones, la manera de que él regrese y hacerlo regresar es a través del Cristo crucificado. Por eso cuando Pablo menciona en Gálatas capítulo 3 y dice: porque con ustedes fue claramente presentado como crucificado, está hablando que él les evangelizó, también que él les enseñó y que ahorita les está haciendo entrar en razón, porque Gálatas, vamos a entrar en contexto de lo que está hablando Gálatas, los está trayendo otra vez y está poniendo la base del crucificado otra vez. Entonces, como les digo, esto es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta y por eso lo estamos resaltando el día de hoy. Y para entrar en contexto de este versículo, vamos a entender lo que está pasando acá en Gálatas. Entonces, no sé si todos conocen, pero Gálatas es mencionado como una de las cartas fuertes, porque para decirle a alguien insensatos y a tratarlo de esa manera es como que alguien esté demasiado molesto con otra persona y le digan: ok, o sea, entrar en razón, ¿qué está pasando? Pues, o sea, ¿cómo es que vos estabas haciendo las cosas bien y ahora te apartaste? ¿Me entienden? Y no solo eso, sino que se les había enseñado a hacer las cosas de manera correcta. Y aún así se apartaron. Es decir, no es que se les enseñó un mal evangelio, no es que se les haya dado una mala enseñanza, sino que específicamente se le dieron bien las cosas y aún así se apartaron. Es decir, les estoy diciendo: váyanse aquí recto, y de repente ellos agarraron una gran curva y se fueron por otro lado. Entonces, esa es una de las cosas que está estableciendo aquí Pablo a Gálatas, y es una carta, regularmente muchos la conocen como una carta fuerte. Y las palabras que está usando, es decir, insensato, es como que de repente a veces nosotros las palabras que usamos es bruto, por ejemplo, a veces puede sonar pesado, pero a veces no sé si han oído que dicen: vos bruto, mira, o como que mira, entendé qué está pasando, pues no entiendo por qué es que no reaccionás. Perdón si en algunos otros lugares la palabra bruto puede sonar pesada, pero es para dar a entender un poco lo que están dando a entender en Gálatas. Y como voy a saltar: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no
obedecerá a la verdad. Ahora, es un contexto del cual Pablo comienza a hablar en el capítulo 3, versículo 1. Pero en otro contexto vemos de que Gálatas, y eso es algo bien impresionante, de que Gálatas fue la primer epístola escrita históricamente. Es decir, todo lo que vemos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios y Timoteo, todas esas son llamadas epístolas, es decir, son cartas. Regularmente a veces nosotros decimos, vayan al libro de Gálatas, pero la manera correcta de decirlo es, vayan a la epístola de Gálatas, es decir, a la carta, es decir, que Gálatas era una carta. En este caso, a diferencia de nosotros tenemos WhatsApp, tenemos internet, podemos levantar un Zoom y hablar con las personas. En ese momento, pues, no era como que, bueno, te mando el link, conectate y ahí hablamos, sino que era, bueno, voy a escribir una carta, se las voy a mandar para que ellos la lean. Y lo impresionante de esto es eso, de que se establece históricamente la primer carta, que es la carta de Gálatas, escrita. Aunque algunos estudiosos, o muy pocos realmente, dicen de que Gálatas pudo haber sido escrita después, pero la mayoría concuerda de que Gálatas fue la primera carta escrita de lo que representa el año entre 47 y 48 después de Cristo. Entonces es importante porque lo primero que marca es esto, decirle a las personas que hay un Cristo crucificado y que tienen que regresar. Y la primera carta prácticamente es el aliento de que la persona regrese a Cristo. Es algo bien interesante esta carta. Lo segundo es de que si seguimos viendo el contexto histórico de esta carta, hay un punto medio de lo que representa Gálatas. Es decir, históricamente Gálatas se sitúa 47-48. Luego de Gálatas surge lo que le llaman el Concilio de Jerusalén, que va entre 48 y 49 después de Cristo. Pero algunos sitúan Gálatas después del concilio, es decir, que prácticamente independientemente de si Gálatas se escribió antes o después, hay otro punto en la historia que es el Concilio de Jerusalén. Y es algo que también vamos a examinar ahorita del suceso que está aconteciendo. Ahora, Gálatas fue escrito, Gálatas, la carta realmente no saben a quién específicamente fue escrita. Es decir, aunque aquí dice Gálatas, históricamente no saben a quién realmente, porque había varios lugares que se podían llamar Gálatas. Es como inclusive, por ejemplo, en Guatemala hay un lugar creo que se llama San José, o sea, un departamento, municipio. Y si ustedes se van a Costa Rica, también se llama San José. Si vamos a Los Ángeles, California, o por allá de Estados Unidos, también se llama San José. Entonces, como que no hay una perspectiva exacta de quiénes eran los Gálatas. Pero al lugar donde fue enviada la carta era la iglesia de Antioquía. Entonces, como vuelvo a resaltar, es algo importante que lo que estoy mencionando en el contexto no solo de lo que se envió a Gálatas, sino cuando vemos el contexto histórico, vemos de que Pablo, tomando en cuenta que Gálatas fue la primera carta, Pablo tuvo un conflicto doctrinal con aquellos que él había evangelizado. Porque si vamos a Hechos capítulo 13, aparece de que ellos fueron a evangelizar en Antioquía junto con Bernabé. Es decir, que Pablo fundó y estableció junto con Bernabé la iglesia de Galacia, o en Antioquía, y después de eso tuvo un conflicto porque a pesar de que él los instruyó efectivamente en la doctrina de la verdad, ellos se apartaron. Y ahí es donde surge el conflicto y mandan la carta de Gálatas. Luego de eso, parece que aún así siguieron ellos manteniéndose en el conflicto de lo que apareció en Gálatas. Y a pesar de que se presenta a Jesucristo como crucificado y la falsa doctrina era que vinieron los judíos que se convirtieron a Cristo y comenzaron a meter el judaísmo o la ley de Moisés, que se circuncidaran y otras muchas cosas que habla Gálatas, para que ellos adopten cierta doctrina del judaísmo de la cual Cristo ya había vencido todo eso y ellos están volviendo otra vez a la ley. Entonces no había sentido para Pablo cuando ya les había expresado claramente a Cristo como crucificado. Ahora, tanto fue el conflicto doctrinal y la contienda espiritual, por eso hablaba del otro punto que era la problemática de Cristo crucificado, y lo segundo es el punto de lo que representa la guerra espiritual, porque prácticamente Pablo tuvo una gran guerra espiritual para hacer volver
a lo que son la iglesia de Galacia o de Antioquía, para hacerlos volver al camino de Cristo. Tanto fue el conflicto de que Pablo tuvo que pedir ayuda. Por eso ahí es donde entra el concilio de Jerusalén, que se habla en Hechos capítulo 15. Es decir, Pablo y Bernabé vieron que estaba difícil la situación y la contienda se había hecho muy fuerte, a pesar de haber enviado la carta y posiblemente tal vez él hubiera vuelto a visitar Galacia, que tuvo que pedir ayuda a los otros apóstoles. Es decir, ¿qué tanto problema había que hubiera ido a pedir ayuda? Esto pasa inclusive en nuestros trabajos, cuando a veces no logramos nosotros resolver algo, lo que primero que hacemos es pedir ayuda. Inclusive a veces cuando nosotros nos enfermamos, nos tomamos un Panadol o tomamos algo por el estilo, y lo que hacemos es de que si es demasiado vamos al hospital. Es decir, es grave la situación, por consecuencias voy a un lugar para que me atiendan. De igual manera, si yo tengo ayuda con alguna otra cosa o inclusive con un abogado o otras situaciones, yo voy porque sé que el conflicto es demasiado grande, que necesito la ayuda necesaria. Entonces, si vamos a ver a Hechos capítulo 15, no sé si pueden sitiarse ahí, en Hechos capítulo 15, vamos a ver la situación de la ayuda que pide Pablo acerca del conflicto que se está generando. Y eso es lo que quiero atender bien, de que también nosotros actualmente estamos viviendo en un conflicto doctrinal fuerte, pero si no abrimos los ojos no nos vamos a dar cuenta del problema que estamos doctrinalmente viviendo. Y eso es a lo que quiero resaltar con el Jesucristo crucificado. Entonces vamos a Hechos 15, el capítulo, desde el versículo 1. No sé si ahí lo tenés, José. Amén. Ahí estamos. Amén, bendiciones. Entonces, igual no sé si ahí lo tiene cada uno. Vamos a ver Hechos capítulo 15. Entonces, dice lo siguiente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es decir, de que inclusive Pablo tuvo gran conflicto para poder solucionar este problema que estaba aconteciendo en la iglesia de Antioquía. Y por eso van a ayudar, como les digo, como la sede central, que estaban los apóstoles, en este caso eran los 12, ya establecidos más los ancianos. Y dice el 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Si se dan cuenta, otra vez un conflicto previo a la venida de Cristo. Es decir, cuando ya vino Cristo crucificado y ya vino a establecer eso, ellos querían seguir arraigados a todo lo sucedido antes de la cruz. Y es como que se les hubiera olvidado la crucifixión de Cristo. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a vosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, si se dan cuenta, dice que tuvieron una conversación, una discusión que duró tiempo. No sabemos qué tanto tiempo pudo durar. Pudo haber durado una semana, pudo haber durado un día, pudo haber durado hasta 3 horas, pero hubo un conflicto fuerte. Entonces, a eso hicieron una reunión. Entonces, por eso hoy también es parte de hacerlos de la convocación, de que entender de que hay un Cristo crucificado y que nosotros tenemos que asimilar esa situación
y saber que ya reunidos en este concilio, por decirlo así, en esta reunión, en esta convocación, tenemos que entender que está sucediendo lo mismo que está pasando en ese tiempo. Y ahorita voy a dar las bases por qué se está dando. Y vamos a avanzar al otro versículo. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con ellos concuerdan las palabras del profeta como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales se invoca mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de... Esto es la carta, lo que escribieron, ¿verdad? El 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviemos a Judas y a Silas, los cuales también, a los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reunidos a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos a los que lo habían enviado, mas Silas les pareció bien el quedarse allí. Entonces, si vemos lo que acabamos de leer, vemos de que, de regreso, ¿verdad? Inclusive si Gálatas no fuera la primera carta, vemos de que en Hechos se envía otra epístola, pero siempre repercuten en el mismo problema. Es decir, la iglesia de Antioquía de Galacia y los segundos de que se habían apartado de la fe de Jesucristo como crucificado. Entonces, esto, vuelvo a resaltarlo, es algo que también estamos viviendo. Actualmente las personas se han apartado del camino de la cruz, y cuando hablo de se han apartado, estamos hablando de todos nosotros. Es decir, que inclusive aquellos que predican a Jesucristo crucificado, puede que lo estemos predicando de vez en cuando. No lo estamos predicando o presentando como es debido. ¿Por qué digo esto? Porque si la iglesia primitiva estaba manteniéndose en el camino del Cristo crucificado y mostró una gloria tan hermosa, eso significa que nosotros actualmente no estamos manifestando esa gloria hermosa que se estaba presentando en la iglesia primitiva. Eso significa que nos hemos desviado del camino de Cristo crucificado
y que no estamos presentando debidamente a Jesucristo como crucificado. Y por esta razón tenemos que asimilar esta información y ahondar en ello. Y voy a poner otro ejemplo acerca de lo que estoy mencionando, de que puede ser que no estemos predicando a Jesucristo como crucificado debidamente. En el libro de Hechos también se da el caso de que hay una persona llamada Apolos. Dice que él era diligente en la palabra de Dios, que era poderoso en las Escrituras, y dice que estaba predicando el Evangelio, pero hasta Juan el Bautista. Es decir, de que ¿cómo es eso posible de que alguien que era tan diligente en las Escrituras, que estaba predicando en los contornos, y él estaba predicando hasta la doctrina de Juan el Bautista? ¿Qué significa eso? Significa que en el libro de Hechos ya Jesucristo había sido crucificado, resucitado y ya estaba avivamiento sobre la iglesia. Pero aún así este Apolos estaba predicando bajo el conocimiento de la doctrina de Juan el Bautista. Pero aún así dice que era diligente y poderoso y la gente lo oía y tal vez se bautizaba en el bautismo de Juan. Pero de repente dice que vino dos personas y estas dos personas lo que hicieron fue exponerle el Evangelio de Jesucristo más exactamente. Entonces puede ser que muchos de nosotros estemos bajo prácticamente los principios y doctrinas de Juan el Bautista, pero sin la cruz de Cristo. Y puede ser que la gente se esté convirtiendo, pero no bajo el conocimiento de la cruz. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, ¿qué decía? Viene uno más poderoso que yo, al que no soy digno de desatar la correa de los zapatos, a él tenés que oír. Él es el Mesías que ha de venir. Y las personas pueden estar predicando al Mesías, pueden estar predicando a Cristo, pueden estar predicando que Cristo vendrá, pero no se han dado cuenta que ha sido crucificado. Y la incredulidad de la crucifixión y de la resurrección de Cristo es bien fuerte, porque si nosotros examinamos los evangelios nos damos cuenta de que Jesucristo, que los apóstoles aún así no creyeron que Jesucristo iba a ser crucificado, porque Jesús anunciaba: voy a ser crucificado. ¿Y qué decía Pedro? Que esto no te acontezca. Es decir, que había un rechazo hacia la doctrina de la crucifixión. Aún Jesucristo viendo resucitado, ellos no creían que había sido resucitado. Y Dios los reprendió duramente por su incredulidad. Entonces, aunque nosotros ya tenemos cierto conocimiento de que la Biblia dice que fue crucificado, pero ¿realmente estamos asimilando que Jesucristo fue crucificado? ¿Realmente estamos asimilando que Jesucristo va a venir? ¿Realmente estamos asimilando que resucitó? Porque la Biblia claramente dice: si Jesucristo no ha resucitado, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso quiere decir de que si nosotros no estamos viviendo buscando a Jesús constantemente, significa que no hemos entendido que Jesucristo resucitó. Si no tenemos la gloria de Cristo como se debería tener, prácticamente lo que estamos haciendo es comiendo y bebiendo, y no tenemos entendimiento de que Jesucristo resucitó entre los muertos. Ahora, regresando al punto de Gálatas y la problemática que es en esto, ahorita me estoy enfocando en eso, en la problemática, el problema doctrinal que está aconteciendo realmente en toda la iglesia y personalmente también lo estamos viviendo. Este problema no solo le sucedió a la iglesia de Gálatas, y como les mencionaba, la base de que también está aconteciendo en este tiempo y que seguirá aconteciendo. Mis bases son basadas en el libro de Eclesiastés, que dice que lo que fue ya es, y lo que será ya pasó. Es decir, que es algo cíclico, que se pasó y pasará mañana, e incluso si alguien dice que la innovación, que el último iPhone o el último teléfono de la moda, eso ya pasó. Puede ser que generaciones pasadas tuvieron algo mucho mejor que nosotros lo tenemos y nosotros ahorita admirados que es todo nuevo, y realmente no hay nada nuevo debajo del sol, dice la palabra. Ahora, cuando hablo de tiempos, significa que el tiempo es el mismo, estamos pasando lo mismo. Es decir, lo que vivió Gálatas, la iglesia de Gálatas, también lo vivió la iglesia cuando Jesús vino. Porque cuando vino Jesucristo, ellos no estaban preparados para recibir la doctrina del crucificado. Ellos estaban esperando a un Jesús que iba a venir y que iba a establecer un reino. Y que ese reino que iba a establecer los iba a sacar de la esclavitud romana y otros aspectos. Pero en todo eso, ellos nunca esperaron al crucificado. A pesar de que estaba anunciado en las Escrituras que iba a sufrir, como dice la Biblia, como cordero mudo fue llevado al matadero, y también como la Escritura dice, de que por sus llagas íbamos a ser sanados. Es decir, que lo que habla la Biblia en Isaías acerca del crucificado y algunos otros pasajes de la Biblia, ellos no lo consideraron. Y eso que ellos tenían la doctrina de que Jesucristo iba a venir a traer salvación.
pero ignoraron al crucificado. Y cuando el crucificado vino y se presentó, lo rechazaron y ellos mismos crucificaron y dieron su voto para que fuera crucificado Cristo. Entonces, inclusive la iglesia de Galacia que estaba pasando este problema, es decir, que este problema de la iglesia de Gálatas de apartarse del conocimiento de la cruz ya había pasado y pasó cuando Jesucristo vino, porque Jesucristo vino manifestado como crucificado, no como el rey davínico que ellos esperaban. Entonces ellos ignoraron toda la doctrina del crucificado y cuando el crucificado vino, lo ignoraron y ellos mismos dieron su aprobación para que lo crucificaran. Entonces vemos el problema que ya pasó en la iglesia de Gálatas, que ya pasó en la iglesia cuando Jesucristo vino, y eso significa de que sigue pasando esto y seguirá pasando hasta la venida de Cristo. Y tenemos que entenderlo bien para nosotros mantenernos. Y aquí es donde ahorita voy a comenzar a entrar en el punto de explicar el Salmo 3, Gálatas 3, basado en lo que acabo de hablar, el contexto general que estoy hablando. Entonces, ahora, la pregunta sería, bueno, si ya pasó, está pasando y seguirá pasando, porque es cíclico esto, inclusive en cualquier parte del mundo va a pasar. Es más, si inclusive nosotros nos mantenemos en la doctrina de Cristo crucificado, el enemigo se va a levantar con un montón de doctrinas. ¿Para qué? Para apartarnos del conocimiento del Cristo crucificado. Entonces tenemos que mantenernos porque es algo que se va a mantener hasta la venida de Cristo. Entonces cuando dice, vamos a explicar ahorita Gálatas, el capítulo 3, versículo 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Ahora, quiero enfocarme en la palabra insensatos. La palabra insensatos, si nos vemos el original, quiere decir aquellos, pero cuando uno va al griego regularmente, el griego utiliza a veces la letra A, más seguido de una palabra para dar una negación. Por decir, si es Cristo, es a Cristo, es decir, el anticristo. En este caso, para la palabra insensatos en Gálatas, es la combinación de la letra A del griego más inteligente, es decir, no inteligente o antiinteligencia. E inteligente significa aquel que ejercita la mente. Eso significa para Dios la inteligencia, aquel que ejercita la mente. Eso significa que cuando dice, oh Gálatas insensatos, significa, oh Gálatas, ustedes que no han ejercitado la mente. La pregunta es, ¿en qué no se ejercitaron? Porque si ellos caminaban bien, incluso dice, ustedes que caminaban bien, ¿quién los apartó? Es decir, que ellos no se ejercitaron en su mente. La pregunta es, ¿en qué nos ejercitaron? Porque les dice, oh insensatos. Y entonces el mismo versículo nos da la respuesta, y porque dice que se les presentó como crucificado. Eso significa de que ellos no se mantuvieron en el ejercicio de mantener su mente en el Jesucristo crucificado. Y eso también tengo yo base en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Ese capítulo dice lo siguiente, dice, porque yo me propuse no saber alguna otra cosa más entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso lo dice Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Es decir, que Pablo se dispuso no conocer alguna otra cosa más, ninguna otra doctrina, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, si vemos acá lo que Pablo ya dijo en 1 Corintios y lo relacionamos con, estamos viendo en Gálatas 1, que habla de Jesucristo crucificado, significa que Pablo se ejercitaba constantemente en pensar en Jesús y en este crucificado. Significa que la iglesia de Gálatas, a la cual Pablo ya le había hablado y les había enseñado, significa que ellos no se mantuvieron en el ejercicio que ya Pablo ejecutaba, que Pablo se ejecutaba constantemente en pensar en Jesús y en este crucificado. Y entonces en Gálatas, estas personas, o inclusive nosotros, nos está dando ya la clave Pablo para mantenernos en el camino de la verdad. Y de que si viene cualquier otro tipo de doctrina, la vamos a saber rechazar si nos mantenemos en el ejercicio de pensar en Jesucristo y este crucificado. Eso nos da como que un seguro. Nos dicen, este es el camino correcto. Ese es el camino por el cual deben de ir. Y ese es el camino que Jesús siguió. Porque Jesús, ¿cuál es por ejemplo, la palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es decir, que Jesús nos vino a dar el ejemplo de lo cual nosotros debemos seguir. Si Él nos dio el ejemplo y la Biblia dice que Él es la sana doctrina
y que Él cumplió todo a cabalidad. Es decir, que todo lo que nosotros vivamos nos tiene que llevar a la cruz, porque Jesús vivió exactamente la pureza de la doctrina, la pureza de la verdadera vida, y por cumplir eso, ¿qué pasó? Fue crucificado. Eso nos da a entender a nosotros de que si nosotros realmente vivimos conforme a toda la verdad del crucificado, es decir, el camino que Jesús ya trazó, por eso dice Él, tomad mi cruz, tomen cada uno su cruz, ¿y qué? Síganme. Entonces, desde ya nos está hablando, enfóquense en la cruz, el mismo Jesús. Pablo tomó de lo mismo que Jesús ya habló y lo vuelve a repetir según lo que él aprendió del mismo Cristo. Por eso tenemos que ejercitarnos en el conocimiento de Jesús y este crucificado, según lo que ya lo menciona 1 Corintios 2:2 y también como lo menciona Gálatas en el versículo 1. Ahora, la ventaja también de ejercitarnos nosotros en esto significa de que si yo comienzo a vivir y meditar y pensar, porque también recordemos lo siguiente, de que la Biblia dice de que en Salmos capítulo 1 versículo 2 dice, y el que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ¿cuál es la clave? Meditar. Y el que se deleita en Jehová y medita de día y de noche. Ahora, si agarramos eso, de que el que medita tendrá éxito o tendrá prosperidad espiritual en el sentido de la gloria de Dios, no en el sentido monetario, significa, agarrando la misma base que ya tenemos en Salmos y la base que tenemos en 1 Corintios 2:2 y en la base que tenemos en Gálatas, nos está diciendo Dios a través de esos tres pasajes lo siguiente: y el que se deleita en Jesucristo y en Él crucificado y medita en Él constantemente, se ejercita en el pensamiento de Él de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Es decir, se mantendrá en el camino de la verdad y tendrá la gloria de Dios. Entonces nos está dando la clave no solo para que nosotros volvamos a Cristo y para que podamos evangelizar y enseñar a las personas a caminar, sino que nos está dando la clave para que permanezcamos y también para poder hacer volver a las personas en el camino y asegurarlas en el camino de la verdad. ¿Y cuál es eso? Mantenernos en el conocimiento del Cristo crucificado. Ahora, si vemos acá lo siguiente que dice, ¿quién os fascinó? Significa, si uno ve la palabra fascinar, a veces habla de hechizar o también seducir. Es decir, ¿quién vino con una diferente doctrina a hechizarlos? ¿O quién vino con una diferente doctrina a seducirlos con esa doctrina? ¿Me entiende? Y el punto es de que el enemigo va a usar una doctrina similar a la que tenemos para desviarnos. No va a usar una doctrina como que diferente. Este ejemplo lo podemos ver en el libro de Génesis. Si nosotros vemos el libro de Génesis, aparece claramente que Dios le da una instrucción a Adán, y es: no comas del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y cuando viene Satanás y se presenta con la mujer, que la mujer representa a la iglesia, es decir, Adán representa a Cristo y la iglesia representa a Eva. Entonces, cuando Satanás se presenta con Eva, ¿qué le dice? Le da otra vez la misma doctrina del conocimiento de ¿qué? Del árbol de la vida, que no coma de él. Cuando ya claramente Dios dijo, no comáis de él. Y Dios dijo, porque de cierto morirás. En el original, en el hebreo original se usan dos palabras. La palabra que se usa es morir, morir. Si uno va a leer el hebreo, las dos palabras, no me recuerdo exactamente cuál es la pronunciación, pero es así. Es decir, de cierto morirás, morirás. Y en el conocimiento que da a entender ese pasaje, dice que moriréis muriendo. Es decir, que no es que vamos a comer algo y de repente vamos a caer muertos, sino que significa de que va a haber un proceso de muerte, que va a haber un transcurso. Si nosotros vemos eso conforme a lo que la Escritura dice, que lo primero que hizo Dios fue darle al hombre vejez. Entonces, ¿qué pasa? El niño crece y nace, pero llega un punto que, ¿qué pasa? Comienza a morir. Moriréis muriendo. Sus células, su manera de reproducción y diferentes órganos comienza a desfallecer.
Y ahí comienza a establecerse la vejez. ¿Para qué? Para morir. ¿Moriréis cómo? Muriendo. Envejecimiento. Ya no le estaba hablando necesariamente de una muerte de fallecimiento de una vez o completa. Entonces, pero también había una desconexión de parte de Dios por esas muchas cosas. Entonces, cuando Satanás se presenta y les dice a ellos, a Eva, no vas a morir, sino serás como Dios. Y claramente sí iba a ser como Dios, pero no en el sentido de la gloria de Él, sino que iba a poder saber el bien y el mal. Pero lo sedujo. Le dije, mira, ¿acaso no es esto deleitable? ¿Acaso no es esto como debería ser? Y les dio y miren otra vez, vuelve a resaltarle una doctrina que Dios les había dado, que no tenían que cometer, y les da una postura para que busquen a Dios. Serán como Dios. ¿Y acaso no toda la Biblia se trata de ser como Dios? ¿O no es una verdad? Que la Biblia nos manda a ser como Dios. En el sentido de ¿cómo? De ser como Jesús. Porque la Biblia dice, hasta que todos lleguéis a la estatura del varón perfecto y a la semejanza de Cristo, a la plenitud de Cristo. Y es más, Jesús vino como la esencia de la imagen de Dios. ¿Eso qué significa? De que Jesús era como Dios. ¿Y acaso no dice sed como mí, sed como yo? O como a Pablo no dice imitad de mí lo que yo imito de Cristo. O sea que el objetivo es ser como Jesús. Pero cuando Satanás les presenta eso. Van a ser como Dios. Y los seduce, ¿para qué? Para que violen algo. Entonces el enemigo va a presentarnos diferentes cuestiones para que nosotros nos apartemos del camino de la cruz. En este caso les planteó una ley de Moisés. Y inclusive puede haber sido de esta manera. No, que Jesús cumplió la ley. Jesús hizo tal cosa, Jesús hizo tal otra conforme a la ley. Y los pudo tratar de convencerlos, ¿para qué? Para que se cimenten a una doctrina alejada del conocimiento de la revelación de Cristo crucificado. Entonces, esta es una de las cosas bien importantes que quiero resaltarles, por el cual dice la Biblia que los fascinó, los sedujo, los hechizó. Y constantemente hay diversidad de doctrinas que podemos ver alrededor de la tierra que están dándose conocimiento. Podemos ver, hay personas que están en el judaizantes, que inclusive a veces con ver el apellido que una persona tiene, le dicen que ya es de la tribu de Judá y los tratan de meter al judaísmo. Podemos ver la doctrina de la prosperidad también, de que la doctrina de la prosperidad tiene su base en la palabra, que prácticamente la Biblia Dios nos va a dar prosperidad, pero la prosperidad va a ser de eternidad, de gloria, no de aspectos monetarios. Y otras doctrinas como el reino ya, o algún otro montón de doctrinas que inclusive pueden tener bases bíblicas, pero que se apartan. Y eso lo podemos ver en la parábola del sembrador, cuando dice de que vino Dios y sembró trigo, pero cuando anocheció, el enemigo que sembró, cizaña. Y dice la Biblia que el trigo y la cizaña se parecen. Por eso cuando dice, vamos y quitamos la cizaña, dice, no sea que quitando la cizaña quiten ¿qué cosa? El trigo. Eso significa que la doctrina de las tinieblas se va a parecer al de la luz. Por eso es de la Escritura que Satanás se presenta como ángel de luz. Entonces tenemos que comprender esto. Uno, el ejercicio del meditar y no tener otra cosa más sino a Jesucristo y a este crucificado. Segundo punto, tener cuidado y entender que esto, como les mencioné, es una guerra espiritual y nos van a venir a seducir con doctrinas. Y esto no solo puede venir una persona necesariamente a nosotros a darnos una doctrina falsa, ¿me entiendes? Y que inclusive puede ser basada en las Escrituras, según él. Sino además de eso puede ser un espíritu, porque la Biblia dice, pesad los espíritus si son de Dios. Eso significa que yo puedo estar leyendo la Biblia y puede venir un espíritu de falsa revelación y tratar de darme una revelación falsa que me desvíe del camino de la cruz. Ahora, si seguimos leyendo, dice, para no obedecer a la verdad. Es decir, que todo tipo de doctrina que nos vayan a dar va a ser ¿para qué? Para que no obedezcamos a la verdad. Entonces nos da un punto aquí, solo veamos los puntos. 1, mantenernos en el ejercicio de Jesucristo y este crucificado. 2, estar atentos de que pueden venir con una doctrina falsa, ya sea un humano o ya sea un ente espiritual a engañarnos. 3, de que el objetivo va a ser apartarnos de esa verdad. ¿Para qué?
para que no nos ejercitemos en esa verdad. Entonces, para eso tenemos que nosotros tener bien entendido qué es la verdad. Y también esto, amar la verdad. Porque la Biblia dice, por cuanto no amaron la verdad, Dios les envió un espíritu de error para que no creyeran a la verdad. Entonces nosotros tenemos que entender bien quién es la verdad. ¿Y la verdad quién es? Jesús. ¿Y qué dice Pablo otra vez? Jesucristo y crucificado. Ahora, sigamos con el versículo. Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Ahora, cuando la palabra dice acá, ante cuyos vosotros Jesucristo, la palabra que dice aquí, ante cuyos ojos, a veces da a entender no solo de que es como una visión que se está presentando a la persona, sino también cuando uno ve en los originales, dice que se les ha dado el conocimiento de Jesucristo crucificado. Entonces aquí otra vez volvemos a sacar a lo mismo. Si yo me ejercito, basado en lo que aquí mencionamos, en el ejercicio de Jesús y crucificado, segundo, estoy atento a que no me engañen para que esto entre. Tercero, que eso me mantiene en el camino de Jesús, significa de que yo voy a poder otorgarle a las personas un verdadero evangelio presentándoles a Jesucristo como crucificado y dándoles la verdad. Y no solo eso, sino de que si viene algún espíritu de engaño, yo sepa cómo instruir a las personas, a enseñarles cómo van a venir a engañarlos y darles un aviso de qué es lo que puede pasar. Y eso es lo que estamos viendo hoy prácticamente. Es decir, ya nos están dando un aviso, ya el aviso está de con la venida de Cristo. El aviso está en Gálatas y nos están dando las claves para nosotros no volver a caer en lo mismo. Entonces, les dan el conocimiento de Jesús como crucificado, de Jesucristo crucificado. Ahora, luego dice, el siguiente, la parte, dice, fue ya presentado claramente. Cuando habla la palabra presentado, significa, en el original, por escrito. Es decir, no solo yo les estoy mostrando, diciéndole que Jesucristo y el crucificado es el camino que tenemos que seguir, sino que inclusive esto que está aquí, lo que es escrito, la palabra, es que se le fue presentado. Ahora la pregunta es cómo fue presentado a ellos por escrito, porque como ya vimos, el libro de Gálatas fue históricamente el primero. Entonces, ¿cómo así que se les fue presentado por escrito? Ellos no tenían los evangelios. Puede ser que Pablo ya había mandado tal vez alguna otra carta, pero también significa que todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo y crucificado. ¿Por qué? Porque la pregunta es esta. ¿Cómo le hizo Jesús para ser crucificado? ¿Cómo sabía Jesús que iba a ser crucificado? Porque Jesús tuvo que aprender y aceptar que iba a ser crucificado. Es decir, que Jesús no de repente amaneció y voy a ser crucificado, sino que él leyó las Escrituras y toda la Escritura anuncia a Jesucristo crucificado. Es decir, que no solo Pablo les extendió el conocimiento de la sabiduría y presentarles a Jesús y a crucificado, sino que es más, se los comprobó a través del Antiguo Testamento, porque es lo que está escrito. Y se los presentó como crucificado. Y voy a dar un par de ejemplos. Según nosotros conocemos, la Biblia en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo o en algunas partes en arameo. Entonces, si nosotros vemos el alefato hebreo, es decir, así como nosotros tenemos un abecedario de la A a la Z, ellos tienen un alefato, que significa del alef a la tab. Si nosotros miramos la letra por letra, vamos a ver lo siguiente. La letra alef viene de una figura, es decir, muchos de los idiomas que nosotros conocemos vienen de una figura, es decir, antes se hacían dibujos, de esos dibujos sacaron las letras. Eso pasó con muchos de los abecedarios que actualmente conocemos, y la alef prácticamente era la cabeza de un buey. De ahí luego sacaron el alef. Y es interesante que la alef no tiene sonido, a menos que se pegue alguna otra consonante o alguna otra, o se le añada alguna otra cosa para que tenga sonido. Entonces vemos que es un buey y silencio. Y la Biblia que dice, como cordero mudo, alef. Ahora, si miramos la última letra del alefato, que es la taf, esa nació de la figura de la cruz. De ahí sacaron la letra taf. Entonces,
vemos de que el Aleph, Alatav, Aleph como cordero mudo, fue llevado al matadero. Tav, cruz. Buey, siervo, Tav, cruz. Como cordero mudo fue llevado al matadero, del Aleph a la Tav. Ahora, si vemos el otro aspecto también de esto mismo, basado en el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya esta misma manera de sentir, en el original dice pensar, que hubo en Cristo Jesús, que no teniendo nada de qué aferrarse, se despojó de sí mismo y tomó forma de ¿qué? De siervo, Aleph, buey. Y fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Otra vez, Tav. Es decir, que inclusive en el alfabeto hebreo nos muestran el camino de la cruz. Desde el Aleph, como cordero mudo, a la Tav. ¿Qué más dijo Jesús? Venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué hace un humilde? Guarda silencio. ¿Y qué hace un humilde? Sirve. ¿Y qué más dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Otra vez, del Aleph a la Tav. Es decir, que en el Antiguo Testamento, a través del alfabeto, ya nos están mostrando a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, si nosotros seguimos indagando acerca de las Escrituras, que no solo en Isaías muestra el Cristo crucificado, sino que seguimos observando y vemos en revelación, y eso lo estoy mencionando por lo de Jesucristo crucificado, de presentar a Jesús como crucificado, que fue presentado prácticamente, Pablo presentó a Gálatas a Jesucristo crucificado. Y mucha de la Biblia, inclusive cuando nosotros vamos a hablar con las personas, tenemos que tener ese conocimiento de saber de cómo presentar a Jesús como crucificado de diferentes maneras, porque cada quien va a manejarse de diferente manera. Por eso que Pablo, cuando llega a la iglesia de Corintio, en 1 Corintios 14 dice, y yo no solo les vengo a hablar en lenguas, sino con profecía, con sabiduría, con conocimiento, con profecía y con revelación. ¿Me entiende? Porque cada persona a veces se mueve de manera diferente. Entonces, por eso es el de saber cómo presentar a Jesucristo como crucificado. Ya lo habíamos visto ahorita con el alefato y algunos otros puntos, pero si igual vamos e indagamos acerca de lo que sucede, porque la Biblia dice, maldito aquel que muera en un madero. ¿Y Jesús qué fue? Crucificado en un madero, fue colgado y fue hecho maldito. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos benditos en Jesús. Y eso lo dice la Biblia en 2 Corintios, que dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, si nosotros vamos a examinar las Escrituras para ver a aquellos que fueron colgados, es decir, un ejemplo en las Escrituras, ¿quién más fue crucificado aparte de Cristo? ¿Para qué? Para saber cómo presentar a Jesucristo crucificado a través del Antiguo Testamento. Porque hay personas que se van a mantener solo en el Nuevo y no quieren rechazar el Antiguo, o viceversa, ¿verdad? Ahora, si vamos a examinar quiénes fueron crucificados basado en lo que Dios estableció, que dijo, maldito aquel que fuera colgado a un madero, y que tiene que estar colgado hasta el anochecer y bajarlo para no contaminar ese lugar, vemos de que aquel que crucificó fue Josué. Cuando uno va a ver a la Biblia, ¿quién fue el que cumplió la parte esa de la maldición? Fue Josué. Porque la Biblia dice que cuando Dios mandó a conquistar todo lo que representaba la tierra prometida, que es de Canaán, comenzaron con Jericó y luego fueron a Jai. Cuando fueron a Jai fue el primero que fue crucificado. Porque vino Josué, conquistó Jai, luego de haber conquistado Jai, que Jai significa montón de ruinas, inclusive en el original puede llegar a dar a entender como perversión. Entonces prácticamente lo que es Josué, que Josué es figura de Cristo, inclusive a nivel de palabras, cuando uno traslada a Josué y lo traslada al griego puede terminar siendo Jesús, que significa Jesús es salvación. Entonces vemos que Josué crucifica a Jai, es decir, crucifica ¿a quién? A la perversión. Y se cumple lo que Pablo menciona en el libro de Gálatas que dice, y yo crucifico al mundo, y el mundo también me es crucificado. Es decir, que nosotros vamos a crucificar al mundo. Y el mundo también nos va a crucificar a nosotros. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús crucificó al mundo en él. Pero también el mundo crucificó a Cristo. Por eso dice, y yo, el mundo no me ama. ¿Por qué? Porque yo hablo en contra del mundo. Entonces cuando vemos la figura de Josué, cómo crucifica a Jai, es como Jesús crucifica al mundo, a la perversión, a la ruina. Luego cuando avanzamos, vemos de que cuando se enteran los pueblos de que vencieron a Jai, siendo una nación grande,
se levantan 5 reinos en contra de un aliado de Josué, que es Gabaón. Esos 5 reyes, Josué los termina crucificando también. Es decir, que crucifica a 5 reyes juntamente. Cuando uno va a examinar los nombres de esos 5 reyes que se iban a levantar en contra de Gabaón, tienen relación con Jesús. Uno de ellos era Señor de Justicia, el otro se llamaba Brillo, otro se llamaba Indomable, otro se llamaba, creo que era Luz Resplandeciente. Hay 5 nombres que especifican que tienen relación con Jesús y nos muestran tanto el hecho de que Jesús crucificó al mundo, como el mundo crucificó a Cristo. ¿Por qué? Porque estos 5 nombres representaban 5 identidades de Cristo. Por consecuencia, también sabemos de que de las tinieblas se va la luz y la luz a las tinieblas. Un entendimiento significa de que estos 5 también fueron 5 cosas malas que Jesús crucificó. Entonces, en las Escrituras, en revelación, en nivel de historia, en nivel de profecía y en otras muchas razones, nos da conocimiento acerca de que Jesús iba a ser crucificado y el camino verdadero es Jesucristo y crucificado. No solo por lo que menciona el Antiguo Testamento, sino también por lo que muestra el Nuevo Testamento. También he oído por ahí, que lo vi en un video explicativo, de que Génesis capítulo 1, la primera palabra que significa Bereshit, que significa en el principio, cuando uno agarra la pictografía de cada letra de donde se obtuvo, dice claramente de que Dios iba a crucificar a su Hijo. Ya en términos con el alfabeto hebreo y las pictografías que se muestran, cuando uno lo arma, la primera palabra muestra desde ya el camino que es Jesucristo y crucificado. Entonces, por eso cuando vamos a ver acá que dice y fue presentado, cuando la palabra significa presentado por escrito. Entonces vemos de que en el Antiguo Testamento ya fue presentado como por escrito. No solo a nivel histórico, sino también a nivel de revelación y a nivel de profecía. Y podemos presentar a Jesús y como crucificado desde el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, como ya mencionamos, de que el libro histórico escrito es Gálatas, que presenta la problemática de Jesús crucificado, vemos de que esta problemática igual se mantuvo durante los años y las últimas escrituras que se escribieron prácticamente, o sea que hay registro de ello, fueron los Evangelios. Y el último libro escrito fue el Apocalipsis. Eso queda a entender de que cuando se mantuvo la problemática espiritualmente, Dios mantuvo y puso en el corazón de sus siervos que presentaran el Evangelio para poder resolver la primer problemática que se da en Gálatas. Y que también vimos de que si en dado caso Gálatas no fuese la primera, siempre se mantiene el concilio de Jerusalén, que también mantiene la misma problemática que se da con Gálatas. Y luego Dios establece y logra finalizar la victoria con los 4 evangelios. ¿Y los 4 evangelios qué presentan? Por escrito, a Jesucristo y a crucificado. Esa es la esencia prácticamente de los 4 evangelios. Presentar a Jesucristo y a crucificado. Y luego logramos basarnos otra vez a lo mismo que habla Gálatas. Mantenernos en el ejercicio de conocer a Jesucristo y a crucificado. ¿Me entienden? Entonces, vemos que tenemos una defensa para el aprendizaje, como les digo, de que nosotros tenemos bajo este tiempo, tenemos que conocer realmente, y como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cuál es la fe? La fe de Jesucristo y crucificado. Entonces, si nosotros examinamos y nos damos cuenta realmente si estamos viviendo conforme al conocimiento del Jesucristo y crucificado, eso nos va a ayudar a mantenernos en el verdadero camino y poder ser crucificados juntamente con Cristo. Y aparte de eso, presentarles a las personas a Jesucristo y crucificado, ya sea para evangelización, para que se mantengan en el camino de la fe, o para regresarlos al camino de la fe si en dado caso apostataron, como se está presentando en Gálatas. Ahora sigamos, dice claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, cuando dice claramente, significa con hechos, con verdades, de diferentes maneras, y entender de que cada persona va a ser diferente. Por eso menciona la palabra que dice, porque el judío pide señales y el griego sabiduría, y nosotros presentamos a Jesucristo como crucificado.
Entonces, si nosotros nos mantenemos basados en lo que da a entender Pablo, vamos a solucionar la problemática en nuestras vidas y en los que nos rodean. Pero el problema siempre se va a seguir manteniendo hasta la venida de Cristo. Con esto no significa también de que vamos a rechazar la venida de Cristo u otras doctrinas, sino que significa de que todas las doctrinas apuntan a la cruz. Es decir, que todas las doctrinas que se van a ser presentadas tienen que llevarme a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque si Jesús vivió claramente la doctrina y eso lo llevó a ser crucificado, no tiene que ser diferente conmigo. Si yo vivo la doctrina, toda esa doctrina me va a llevar a ser crucificado. El punto es que no solo tengo que ser crucificado, sino tengo que mantenerme en la cruz. Porque si yo me mantengo en la cruz y reconozco a Cristo, voy a ser arrebatado. ¿Me entiende? Y si no estoy en el arrebatamiento ahorita, también voy a estar propenso para que sea yo arrebatado cuando Cristo venga y sea resucitado entre los muertos. Es decir, que la cruz misma nos enseña de que hay un arrebatamiento. ¿Por qué? Y por eso digo que no, las doctrinas no se niegan. Es decir, con esto que enfocarnos en Jesucristo y este crucificado no significa que alguien niegue el arrebatamiento de Cristo. Porque alguien puede decir, no, entonces sí, porque me ha pasado que cuando les hablo de esto de Jesucristo crucificado, les dicen, no, pero y está el arrebatamiento. Claro, pero vuelvo a mencionar, todo diverge en la cruz. Según lo que yo conozco y yo he visto, toda la esencia de las cosas está en la cruz. Toda la revelación, todo está encerrado en la cruz. Por eso se dice que Él es el consumador de la fe. Todo se consumió en la cruz. Toda la gloria de la sabiduría de Dios se encerró en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo podemos ver la venida de Cristo o el arrebatamiento en la cruz? Y también entender esto, de que inclusive los que seamos crucificados juntamente con Cristo, porque dijo Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso significa de que inclusive siendo yo crucificado, la gente me va a pedir a mí de que yo descienda de la cruz. Y yo tengo que mantenerme en el conocimiento de la cruz. Por eso a Jesús le dijeron, si tú eres el Mesías, baja de la cruz. A nosotros nos van a pedir que nos apartemos del camino de la cruz. Por eso le hablaba de la guerra espiritual. Ahora, cuando vemos que Jesús fue crucificado, la Biblia dice que fue crucificado junto con 2 ladrones. ¿Qué dice la Biblia acerca del arrebatamiento? Y el día de la venida será como 2 personas que estén en el campo. 2 personas. Uno será tomado y el otro será dejado. Cuando vemos en la cruz, dice que hay 2 ladrones. Y los 2 se fueron en contra de Cristo. Pelearon en contra de Cristo. Hasta que uno vio realmente lo escrito, otra vez presentado por escrito. Vio el letrero que decía el rey de los judíos. Y dijo, oh, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este crucificado aceptó a Cristo. Entendió la revelación en su crucifixión de Cristo crucificado y se dio cuenta que estaba crucificado juntamente con Cristo. Lo mismo que dijo Pablo, y yo estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, Él estaba compartiendo lo mismo, solo que Él no era culpable, Jesús, pero esta persona sí. Pero el otro seguía alegando a un crucificado. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo, que ahora estarás conmigo en el reino, en el paraíso. Eso significa que aquellos que son crucificados juntamente con Cristo van a ser arrebatados y que se mantienen en la cruz. Ahora, si seguimos viendo bajo otro contexto, vemos de que primero ¿qué pasó? La crucifixión. Luego ¿qué pasó? La muerte. Luego ¿qué sucedió? La resurrección. Y luego la resurrección, la ascensión. Eso significa que si yo vivo siendo crucificado y estoy juntamente crucificado con Cristo y yo muero y yo soy sepultado, cuando venga el sonido de la trompeta, aquellos que son crucificados van a resucitar porque Jesús murió crucificado y resucitó. Y los que están resucitados, ¿qué pasa? Aquí dice Tesalonicenses, y los muertos en Cristo, los que son crucificados, serán resucitados. ¿Y luego qué serán? Transformados, así como Jesús fue transformado con un nuevo cuerpo. ¿Y luego qué pasó eso? La ascensión.
¿Por qué? Porque Jesús dijo, así como Él se ascendió, así vendrá. Entonces significa que nosotros ese es el camino de Cristo. Desde ser mansos y humildes de corazón, como también lo habla Filipenses, hacernos obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para morir, si en dado caso Él no viene. Luego, ¿qué pasa? Resucitar y luego ascender como Él ascendió. El arrebatamiento. Y nos da la clave del camino de la cruz. Y vemos de que claramente también el que fue crucificado vio el letrero de la cruz. El que presentaron a Jesucristo como crucificado, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. Pero el mundo nos va a pedir que descendamos de la cruz. Por eso va a ser una guerra constante. Jesús vivió una guerra para ir a la cruz. Y por eso es la problemática de Cristo crucificado y la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque nos van a venir a fascinar con una diferente doctrina. Nos van a venir a tratar de hechizar, de seducirnos con las doctrinas que se presentan, como hablamos de Génesis. Y también nosotros tenemos que mantenernos en esta guerra espiritual, en nuestra mente, porque nos van a venir a atacar a la mente. Y por eso que constantemente en este mundo provocan conocimiento para que nuestra mente esté desenfocada. Por eso dice la Biblia, no proveáis para los deseos de la carne. Y constantemente nos dicen que nos mantengamos en el ejercicio, lo que dicen insensatos, ejercicio del Jesucristo y este crucificado, para mantenernos y enseñar a Jesucristo crucificado y hacer volver a las personas del mal camino hacia el camino de la cruz. Eso es la problemática y el conocimiento que tenemos que tener de esta guerra espiritual que va a ser constante, que se mantiene y se va a mantener hasta que Cristo venga. Y cuando nosotros cumplamos con esto que está acá, vamos a tener un avivamiento. Porque Jesucristo, su camino que fue de la cruz, tuvo un avivamiento. Eso significa que si nosotros comenzamos a caminar, vamos a comenzar a experimentar un avivamiento que no conocemos aún. Todavía hemos sentido un nivel de gloria, pero aún no hemos conocido el verdadero conocimiento de una revelación. Por eso que se sorprende tanto Pablo con Gálatas. Bueno, si ustedes tenían un avivamiento, ¿qué pasó? ¿Por qué descendieron? Se apartaron del camino de la cruz. Entonces, eso es bien importante mencionarlo y entramos al otro punto. La pregunta sería entonces, ¿cuál es la esencia de la cruz? Porque ese es el punto. Bueno, ya sabemos que Cristo fue crucificado y lo tenemos que presentar como crucificado. Y el punto de la guerra espiritual también. La pregunta es, ¿cuál es realmente la esencia de la cruz? Porque sabemos de que tenemos un pago de pecados y estamos bien. Pero ¿cómo realmente yo puedo entender lo que realmente representa la cruz de Cristo? Y caemos a lo mismo, en el ejercicio de Jesucristo y este crucificado. Si nosotros entendemos de que la cruz representa un reino manifestado en guerra espiritual, vamos a tener un concepto diferente de lo que Jesucristo hizo cuando vino. Y ese es el punto al que quiero enfocarme ahorita, de la milicia del Evangelio de Cristo, porque a veces cuando nosotros vemos el anuncio de las buenas nuevas, solo nos presentamos como una especie de mensajeros. Vengo, aquí le dejo entrar una carta y nos vemos. Pero realmente no entendemos de que para esto hay una guerra espiritual que está manifestada. Y eso es lo que representa prácticamente la cruz. Es un nivel de guerra espiritual tan fuerte que se encierra en esto. La Biblia dice, y voy a encerrar 1 Corintios 2:2 en este pasaje. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si vemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:2, que dice, y no tengo otra cosa más que pensar sino en Jesús y este crucificado. ¿Jesús qué representa? El reino de Dios. ¿Y la cruz qué representa? La justicia de Dios. ¿Eso qué significa? Jesucristo y este crucificado. Ahora, si yo entiendo eso con la cruz de Cristo y entiendo que tengo que vivir en una milicia entendiendo eso, porque Jesucristo fue un rey que vino a establecer, que fue mandado por Dios a que el mundo se arrepienta, pero si nosotros lo vemos desde la perspectiva militar y de reino, eso va a cambiar toda nuestra perspectiva del Evangelio de Cristo y del conocimiento del reino, y por eso es lo que representa la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque tanto Juan el Bautista como Jesucristo, ¿cómo comenzaron con el inicio de su predicación? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. La pregunta es, ¿por qué llamaron arrepentimiento? ¿Y por qué hacen mención de un reino? Si nosotros vamos a ver a la Escritura basado en el contexto que estamos hablando militar
o de conquista que se va a manejar, podemos ver un entendimiento diferente del anuncio de Jesús, no solo hacia el mundo, sino la oportunidad que les está dando y también el conocimiento de la oposición que se va a ejecutar. ¿Por qué? Si nosotros vamos a ver a Isaías, hay un ejemplo bien claro de lo que Jesús hizo y Juan el Bautista también. Y dice lo siguiente, dice que vino un rey de Asiria, mandó a su siervo, dice que era uno de los más pequeños, y se presentó a las puertas de Judea, de Jerusalén, y dijo esto, dice, arrepiéntanse y busquen sujetarse al rey de Asiria, porque ningún Dios ha podido en contra de ese rey, ni el Dios de tal lugar, ni el Dios de tal otro, ni el Dios de tal otro. Nadie ha podido, y yo soy el más pequeño de ellos, es decir, que había más grandes que él. Es decir, si los demás hacían estragos, él tenía la capacidad, el más pequeño, de destruir todo lo que había en ese lugar. Cuanto nomás decir, si me logran vencer a mí, va a venir uno más grande. Y prácticamente cuando este se presenta y le dice que comienza a hablar en el idioma de Judea, dice la escritura de que estas personas, aún dice, no nos hables en lengua de Judea, háblanos en otra lengua para que nosotros entendamos, solo nosotros y no el pueblo. Y dice, no, seguiré hablando, dice esta persona, en lengua de Judea para que todos me oigan. Y le está diciendo al reino de Judea que se arrepienta y que se sojuzgue al rey de Asiria. Porque si no, ¿qué va a pasar? Van a ser destruidos. Y prácticamente es un militar hablándole a todo un reino, en este caso es de Judea. Ahora, si trasladamos de las tinieblas a la luz, es decir, de que en este caso el enviado Juan el Bautista, y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, él está en una perspectiva militar. Él es enviado de parte de Dios, no solo anunciando una buena nueva, sino que se rindan bajo el conocimiento de la verdad de Cristo y que se conviertan a él, si no van a ser destruidos. ¿Y qué más dijo Juan el Bautista? Viene uno más poderoso, más grande que yo. Lo mismo que dijo el que fue enviado de Asiria. Yo soy el más pequeño, pero si no, va a venir uno más grande. Entonces, cuando se presenta a Jesús, se presenta bajo la misma perspectiva militar que se presenta Juan el Bautista y que se muestra la figura en el Antiguo Testamento. Es un reino, es el embajador que es Cristo. Y decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y no solo lo anuncia a la humanidad y al mundo, sino que también lo anuncia a los demonios y entidades espirituales, y él entra en una contienda espiritual de todas las cosas. ¿Hasta qué? Hasta que ese enfoque militar de Cristo llegó a ser crucificado, porque se oponían constantemente a su predicación. Entonces nosotros tenemos que comenzar a también agarrar un enfoque militar en este aspecto del conocimiento de Cristo, porque a veces nosotros tenemos un enfoque sí de evangelización, de presentación y de muchas otras maneras, pero a veces no nos agarramos el enfoque militar. Cuando hablo del enfoque militar, no estoy hablando necesariamente de yo irme a trompadas con alguien, sino que una de las cosas que hace un militar primero es prepararse para la guerra, porque entiende que hay una guerra y es preparado para ello. Y Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo, igual que Juan el Bautista, preparándose? Casi los dos por 30 años, preparándose porque sabían de que iba a haber una guerra espiritual tan fuerte que iba a ser crucificado. Y tenemos que prepararnos para eso y prepararnos de un enfoque militar, es decir, uno a veces viene y agarra la Biblia y la lee. Ah, sí, leí la Biblia, qué bonita, y ahí se pone a estudiar, y uno así como, ala, qué bien, qué linda la palabra de Dios y todo. Pero ¿cómo sería leerla en un enfoque militar? ¿Cómo sería prepararnos militarmente para la evangelización? Porque ya pasamos por el hecho de ser niños. Si cuando un niño es niño se divierte, juega, le da, descubre, piensa, etc. Pero cuando ya venimos con un enfoque militar ya pasamos de ser niños. Por eso todos los que nacían en Israel, cuando llevaban a una cierta edad, los comenzaban a meter a la milicia para que se presentaran y defender el evangelio. Y eso es parte de lo que vamos a hablar del campamento, porque ellos ya se volvían parte de un campamento y el campamento prácticamente rodeaba el tabernáculo. Es decir, el tabernáculo estaba acá y el campamento rodeaba el tabernáculo. ¿Qué significa eso? Defendían la presencia de Dios.
¿Y quiénes lo defendían? Los que eran militares, los que se presentaban cada día y se ejercitaban en el ejercicio de sus funciones, porque no puede ser posible que un militar vaya a ser como que barrigón y que no corra ni nada, y cuando se presenta la guerra, ¿qué va a pasar? Si viene una persona más joven, que él lo puede asesinar, porque no se preparó, no se ejercitó. Él tal vez estuviera bien así si estuviera en su casa, puede ser que tuviera culto a Dios, pero si ya estamos hablando de un enfoque militar, en una milicia, como lo hizo Juan el Bautista y como lo hizo Jesucristo, ya nuestra perspectiva de aprendizaje y de manera de vida tiene que cambiar. Por eso Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. Dice, y estad preparados para presentar defensa en contra del Evangelio. Y Pedro creo que también lo dice, para con mansedumbre convencerlos. Y ya nos hablan de un enfoque militar, una diligencia. Sí amamos a Dios. Y también significa de que si andamos en milicia, no nos tenemos que olvidar de los amores. Porque eso es otra cosa. Si nosotros podemos estar en la milicia, es decir, en una guerra espiritual constante, podemos olvidarnos de los amores que Dios nos está dando. ¿Me entiendes? Porque a veces podemos enfocarnos tanto en la guerra espiritual que nos olvidamos de los amores. Por eso que en Cantar de los Cantares surge algo bien bonito, porque aunque nos hablan de los amores del amado y todo lo que va a representar el amor del amado, también nos hablan de que había 60 valientes que cuidaban la litera de Salomón, de la amada, la iglesia. Y eran 60 que estaban preparados y dice que eran hábiles en la guerra, diestros para cuidar la amada del Señor Jesucristo. Lo mismo del campamento y el tabernáculo. Nosotros tenemos que presentar y ser diligentes en ese aprendizaje. Y eso es lo que hablo de un enfoque militar. Y cuando hablo de un enfoque militar, aunque pueda sonar extraño, pero también habla de que Jesucristo, ¿qué es lo primero que vino a hacer? Anunciar la libertad a los cautivos. También a soltar las cadenas de opresión. Y también a echar fuera demonios y demás situaciones. Y eso era una contienda contra las tinieblas. Y nosotros, si tenemos esa otra perspectiva de militancia, vamos a cambiar nuestra perspectiva y comenzar a andar diferentemente. Y eso también es importante porque a Timoteo, lo primero que le habla Pablo a Timoteo fue que milite según la fe y que no se enrede en las cosas cotidianas de la vida. No le habló primero de sembrar, ni de ser atleta. Lo primero que le dijo, milita según nuestra fe. Es decir, cambia tu perspectiva de la vida. Sé una persona militar. ¿Para qué? Para caer en lo mismo. El conflicto y la guerra espiritual que se manifiesta en Gálatas. Porque como ya leímos en capítulo 15, dice que hubo una contienda no pequeña. Y que también aparte de eso, Pablo y Bernabé hicieron alianza con Gálatas para entender la situación de la guerra espiritual que estaban viviendo ellos. Y conocer a Jesucristo y a como crucificado. Entonces, ese es el tema que les venía a hablar hoy, acerca de lo que es Jesucristo y presenta la problemática de Jesucristo y crucificado y la guerra espiritual, de la cual nosotros tenemos que entender que nuestro principal objetivo es meternos en este pasaje y de meternos en el conocimiento de Jesucristo y crucificado. Ahora, cada uno tiene que examinar el conocimiento que tiene Cristo crucificado y pedir la revelación. La Biblia dice, pedid sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Cristo Jesús. Conforme al conocimiento de Dios. Es decir, no bajo mi entendimiento de lo que es la cruz, sino bajo el entendimiento de lo que Dios me quiere decir acerca de la cruz. ¿Me entienden? Porque yo creo que la cruz es el avivamiento final. Y nosotros tenemos que estar depositados en ello para entenderlo. Y como le digo, otra de las cosas de presentar a Cristo crucificado es disponernos y hacer entender a las personas que tienen que leer la Escritura, porque en la Escritura está presentado Jesucristo como crucificado. Es decir, no solo yo se los tengo que presentar, sino que yo les tengo que enseñar cómo caminar en esto, como lo hizo Pablo. Pues eso claramente como se les presentó, se les dio la evidencia. Es decir, oren, lean, manténganse acá, ejercítense. Por eso constantemente, a veces muchos de ustedes les digo, oren y lean, y tal vez ya uno los tengo como que chinitos. Pero es por eso, para que se mantengan en el ejercicio. Entonces vamos a orar para cerrar este tema y para poder pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos en este entendimiento y esta revelación para permanecer en el conocimiento de Cristo crucificado y las personas
que les presentemos a Jesucristo y a este crucificado, ya sea que se acerquen a Dios o a aquellos que se hayan apartado, o enseñarles a aquellas personas a que permanezcan en Cristo crucificado. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu oportunidad, por tu bendición, por tu gracia, por la revelación de tu palabra. Te damos las gracias con todo el amor y toda la bendición, Señor Jesús. Te pedimos hoy, aquí reunidos, que nos ayudes y nos enseñes en el conocimiento de Jesucristo y este crucificado. Que hemos entendido de que si no nos mantenemos en el ejercicio de eso, podemos ser seducidos y desviados de la verdad. Así que hoy te pedimos, Padre bendito y Jesucristo amado, que nos ayudes para conocer a Jesucristo y este crucificado y ejercitarnos como Pablo se propuso, porque Pablo dice, y no me propuso otra cosa más que pensar en Jesucristo y este crucificado. También tu palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, y entendemos que eso es enfocarnos en Jesucristo y este crucificado. Así que hoy pedimos, Señor amado, en tu revelación, en tu justicia, en tu bondad, en tu sanidad, en tu fidelidad, que nos llenes, que nos fortalezcas, que nos ayudes, no solo a conocer a Jesús como ya este crucificado y ejercitarnos en ello, sino a ver a Jesús en las Escrituras y a Él también crucificado en las Escrituras y saber cómo presentarles a las personas con pruebas claras acerca de Jesús crucificado, sino también hacer volver a aquellos que se han apartado a través de la revelación de Jesucristo y este crucificado. Te lo pedimos, ayúdanos también a cambiar nuestro enfoque a una manera militar y poder exponer el Evangelio conforme a una milicia, y así como lo hizo Jesús y como lo hizo Juan el Bautista, Padre eterno. Te lo pedimos y añoramos tu presencia y tu verdad. También sabemos de que este fue un consejo que le dijo Pablo a Timoteo, y Pablo ya era un ministro del Evangelio, y tú le diste el enfoque de que que tomara la perspectiva de un militar, de un atleta y un sembrador. Así que hoy pedimos, Padre, la misma revelación, el mismo entendimiento y andar caminando perfectamente en tu verdadera ley, la ley de la verdad, la ley del amor. En Cristo Jesús, Papito lindo, te damos las gracias y cerramos este tema en Cristo Jesús, Padre eterno. Amén.